bienvenida en nuestros estudios al doctor Jaime Moreno, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca. Las medidas van en la dirección correcta, pero son insuficientes. Es el criterio generalizado de los analistas económicos, doctor Moreno. Pero hay otras visiones más drásticas, como la de otro prestigioso economista, Pablo Dávalos, quien ha calificado las medidas, lo hizo ayer en este medio de comunicación, como el retorno al neoliberalismo. Y Juan Cubi, otro analista, quien escribe en Diario El Comercio, señala que contra la solución, entre comillas, de $1.000 millones que propone el gobierno con estas medidas, los grupos económicos han sido perdonados $4.000 millones y concluye de que no se vislumbra un camino que favorezca a los más pobres en el Ecuador. Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que hay que reconocer la realidad nacional actual, hay que ser objetivos en el análisis. De esa objetividad depende que el diagnóstico sea el correcto y que la solución sea la adecuada. Qué bueno que hoy podamos tener distintas voces en extremos opuestos. Lo importante es que lleguemos a acuerdos, a consensos en pro del país. La realidad del Ecuador no es la que tuvo la administración anterior, en la cual se festinaron los ingentes recursos productos de externalidades. No se hizo nada para tener los $100 y más de cada barril de crudo que vendía el país, y en términos coloquiales se farrearon. Ahora nos toca pagar a los ecuatorianos esa farra. Así lo ha dicho el propio secretario de la Presidencia, pintando un negrísimo panorama de cómo quedó el país luego del correato. La situación es realmente complicada. Hay que volver a sentar las bases, el ver que en cada actividad pública por casi muchos funcionarios, por no decir todos hasta la fecha, que se ven ya con el halo de que hay corrupción. Hay ingentes cantidades que no están clarificadas en dónde están, y esto es algo que la Cámara de Comercio de Cuenca lo ha dicho anteriormente, lo ha dicho siempre, que se trata de una lucha contra la impunidad. ¿Qué está pasando con la Asamblea Nacional? ¿Dónde están los esfuerzos para tener ya una ley de extinción de dominio? Porque si no, vamos a tener impunidad. Hay funcionarios públicos que están siendo investigados, se presume la inocencia, seguirá un debido proceso, pero hay otros que ya están presos. Y hay que seguir esos capitales. El gobierno ha dicho que así lo va a hacer, porque no tendría sentido ponerle 3-4 años preso a un funcionario público para que salga a disfrutar del dinero que es de los ecuatorianos. Parte de lo que se dijo con estas medidas, me parece que fue el propio presidente el que hizo esta parte del anuncio de que se va a configurar alguna ley para que el 20% de lo que se recupere del dinero en base a denuncias vaya a los denunciantes. Esto iría mucho más allá de lo que había propuesto hace algunos meses ya Diego Delgado, que decía que el 5% beneficia a los denunciantes. ¿Cómo mira esta parte y de qué manera se la canalizaría? La ley de extinción de dominios está presentada y está durmiendo sueño de los justos en la Asamblea años atrás. No es una ley nueva o que va a entrar al debate recién. Es una ley que no se la buscó aprobar, pero es una ley que necesitamos que se apruebe para que esto se pueda dar. La ley le corresponde expedir a la Asamblea Nacional. El Ejecutivo lo que propone en este proyecto de ley es algo que se está utilizando en otros países décadas atrás, que es ayudar a que los compadres se peleen. Es decir, esto de la recuperación del dinero, doctor Moreno, ¿cree usted que es un asunto que puede tener efectos prácticos, que realmente pueda aliviar en algo la maltrecha economía ecuatoriana, o se trata de una catarsis moral? En otras latitudes se ha aplicado esto y ha dado resultados positivos en términos prácticos. Lo ideal sería que la gente luche contra la corrupción por un principio. Los principios no son negociables, pero en estas formas de organización que parecen muy semejantes y no lo son a las mafiosas, no hay amistades, hay intereses, y el interés ha resultado ser el de ellos. Entonces, en otras latitudes como Colombia, Estados Unidos, entre otros, sí ha dado resultado. Ahora, el exhorto y casi una exigencia a la Asamblea es: señores, prioricen. La plata que necesitamos los ecuatorianos es la que nos robaron. Pablo Dávalos decía hace tiempos en Telerama, yo estuve en ese medio, y yo le decía al final de una entrevista que no fue debate, algunos todavía creen, yo respeto, que la mesa quedó servida, cuando no reconocen que los que estuvieron en la mesa se sirvieron.
lo que hubo y hoy nos toca pagar esa factura a nosotros. Pero esa factura, si bien el país necesita liquidez urgente y las medidas dadas que iremos abordando no son suficientes, pero sí son adecuadas para poder reactivar el aparato productivo y con la riqueza que necesitamos los ecuatorianos, las fuentes permanentes de empleo, más otras acciones que se vendrán dado, es fundamental que se dé una señal clara de aquí en adelante. El Ecuador no tolera, porque los ecuatorianos no somos corruptos, no toleramos la impunidad. ¿Cree que el sector al cual usted representa, me refiero a los comerciantes agremiados en la Cámara de Comercio de Cuenca y en los gremios similares en el resto del país, se ven favorecidos por las medidas del presidente Moreno? Hay que reconocer, la situación del país es bastante complicada, es difícil, necesita liquidez urgente. ¿Qué se ha hecho en la base de asociados de los gremios del país? La principal actividad productiva en el país formal es el comercio. Dentro de nuestra base de miembros tenemos desde los grandes hasta los pequeñitos que están en una tienda, que están haciendo emprendimientos, que están iniciando. Todos son comerciantes, todos cumplen la ley, todos generan trabajo, todos viven de una actividad lícita aportando pero justamente usted ha tocado un punto clave que es la liquidez. El problema para la mayoría de los ciudadanos, para el ciudadano de a pie, proviene de la liquidez, exceso de liquidez, liquidez o falta de liquidez. Y el problema del país este rato es la falta de liquidez. El gobierno, entre las medidas, anuncia fusiones, cierre de algunas dependencias. Esto significa 1.500 empleados públicos menos, que es bien visto por un lado, porque ha sido un clamor el hecho de que se reduzca el tamaño del Estado, pero esto también va a incidir negativamente en la liquidez. Por otra parte, ya hay problemas en el flujo, en la economía estatal. Hay un déficit de 8.000 millones de dólares, algunos dicen 6.000, pero parece que 8.000 millones de dólares es la cifra más correcta que el gobierno no logra financiar. Está hablando de financiar aproximadamente una décima parte de esto en los próximos días, pero todo esto va a continuar influyendo negativamente en esto de la liquidez. Se están tomando las decisiones y analicemos cuáles son las decisiones. Para la liquidez, y es cierto, las personas, las empresas no quiebran por falta de patrimonio, sino por falta de liquidez. Por eso una de las medidas que el sector productivo ha pedido, y lo seguimos pidiendo, es el anticipo a la renta. No me cobre antes de producir. Esto ya se quitó con estas medidas. Estamos esperando. Falta implementar. Exacto, estamos esperando porque no tiene un sentido. Nadie dice perdóneme nada, sino yo voy a pagar lo que produzco, pero cóbreme cuando lo haya hecho. No me haga una proyección. Fue una aberración, una barbaridad que hizo el presidente Correa. Me parece que lo propuso desgraciadamente un habitante de aquí del sur ecuatoriano, Marx Carrasco, cuando estaba en el SRI. Pero una barbaridad que ha puesto en gravísimos problemas a ese sector, sobre todo pequeño y mediano, que alimenta la economía, que se ha puesto en muy graves problemas. Así fue, muchos tuvieron que recurrir a un crédito comercial que es costoso para poder cumplir con su obligación tributaria, y sin tener plata ya salgo con endeudamiento y empezaron un ejercicio económico con deuda. Entonces, esas barbaridades no se pueden dar, hay que tener la lógica. Uno paga lo que produce y el que produce más paga más, totalmente de acuerdo. Ahora, el aparato del Estado sí tiene que contraerse. Lo que vivimos anteriormente fue una barbaridad donde el Estado, 40 ministerios, gracias a esos recursos que no se hicieron nada para recibirlos. Tuvimos suerte en el incremento del costo del petróleo y hubo mucha plata, entonces se desconoció algo que es real y siempre va a estar: el sector productivo formal. El sector productivo tiene una lógica en un Estado, bajo cualquier sistema de gobierno: generar esas fuentes permanentes de empleo y la riqueza pública y privada, porque los ecuatorianos tenemos que tributar, el que más tiene más tributa, de esos recursos se van. ¿Qué sector es el principal generador de empleos en el Ecuador? Esto discutíamos con el invitado anterior, Juan Cubi. Él decía, sí, el privado, pero es lo pequeño y lo mediano, no las grandes empresas. No, depende cuánto tenga. Si usted tiene una empresa como nuestro parque industrial, ahí tiene empresas que tienen sobre los 500 empleados, con fuentes permanentes y dignas de empleo, con estabilidad, con recursos que superan los mínimos de ley. Es decir, esos recursos, esos trabajos de calidad queremos, eso le da a una persona. Es decir, que apoyar a los sectores productivos grandes, medianos y pequeños es apoyar al bienestar de los ciudadanos. Por supuesto.
A ver, ¿qué pasa si es que tenemos solo un aparato público que empieza a crecer y que compite con sus administrados? Vimos en el gobierno anterior, es lo que hemos visto en los le últimos 10 hizo a años. una empresa cuencana que generaba fuentes de empleo y lo sigue haciendo como Indurama, generar cocinas de inducción. Le hizo crecer para que haga esas cocinas de inducción previa al cambio de la matriz energética como parte de la matriz productiva, y luego permitió que vengan cocinas chinas no a competir en igualdad de condiciones, con mejores condiciones. Por lo tanto, es un sector público que competía contra sus administrados, contra los dueños del país. Esa lógica no se puede dar. El sector público tiene que tener el tamaño para lo que necesita, y hay que reconocer hoy algo que el presidente Correa no creo que entiende hasta ahora. Él no fue, ni es, ni será el Estado. Él era el representante internacional del Estado entre una de las 5 funciones que es la ejecutiva. Pero tener 40 ministerios recordemos, si mal no estoy, era en la Cancillería que uno de los ministros tenía 125 asesores. Pongamos gente que sepa de algo. Todavía hay eso, no serán 125, pero hay personas que tienen decenas de asesores. Que no tiene sentido. Si es que nadie sabe nada en esa cartera, pónganle en algo que alguien sepa. No hay sentido de esto. El contraerle al Estado tiene sentido de eficiencia, de buscar a las personas más cualificadas para esto. El hecho de que se vaya a fusionar para disminuir gastos el Ministerio de Comercio Exterior con el Ministerio de Industrias es positivo. Es interesante y es posible, vemos viable, el que se haya funcionado el Servicio de Rentas Internas. Este es un punto muy bueno el que usted trae, doctor Moreno, porque a veces miramos mucho lo que está más lejos, lo que pasa en la capital de la República, pero qué está pasando aquí en los gobiernos locales en cuanto a este tema de asesores. Recientemente el portal Cuatro Pelagatos criticaba a María Cecilia Alvarado por su queja de que le habían dejado sin el auto, sin el chofer, la secretaria, etcétera. Decía, está protestando por estas prebendas que tienen los servidores públicos del Ecuador. Pero aquí el alcalde de Cuenca tiene por lo menos una decena de asesores. En realidad, el alcalde de Cuenca no cuesta al erario público lo que es su sueldo mensual, hay que sumarle esa cantidad de asesores. El prefecto tiene lo propio. Tenemos que hacer una revisión primero casa adentro de cómo estamos actuando con lo público. Sin duda, y esto a nivel país, del mal ejemplo de esa parafernalia pública, de ese incremento ingente de servidores públicos a nivel nacional, se trasladó y fue control C, control V, como se dice, copia y pegue en lo local. Vemos gobiernos seccionales que se incrementaron gigantemente y uno entendería que el alcalde tiene los conocimientos suficientes. Esto que usted dice, tenemos que elegir a gente que tenga los conocimientos suficientes, que eventualmente se busque una asesoría. No se puede ser todólogo, experto en todo. Por supuesto. Pero tampoco se puede vivir simplemente en base a las decenas de asesores. No, y se entendería que los directores municipales, en el ejemplo que se me ha puesto a nivel país, que los directores de empresa pública, los gerentes, son especialistas en su área, por lo tanto ahí están los asesores del alcalde, porque ellos son su gobierno, su equipo de trabajo, esos son los asesores. No haría falta, quiere usted decirnos, más allá de la estructura orgánica de un municipio, de un gobierno provincial, el estar contratando adicionalmente para asesores. El día a día no, si hay una externalidad, un tema de excepción, de acuerdo que se contrate a un experto. Ejemplo, nuestro aeropuerto, no hay expertos en la materia en la ciudad. Mal haríamos con pedir que de ahí provenga el consejo, y mal haríamos también cosas que sí se han hecho en poner a gente muy buena, muy capacitada en un área, a que costo-aprendizaje vayamos capeando el temporal para dar una respuesta. No, a la Junta Médica van médicos, veo médicos especialistas en lo que necesito, pero para el día a día ya tengo los asesores dentro de los directores, gerencias y demás orgánico que se está llevando. Para no perder el hilo conductor de este diálogo, doctor Moreno, ¿qué hace falta? ¿Qué debería venir a más de estas medidas insuficientes del gobierno? Sí. Acá vemos el análisis. El otro que es fundamental, nos parece bien también, es que la Secretaría de Riesgos pase a las Fuerzas Armadas. La seguridad nacional no es solo la defensa armada. La seguridad implica también el tener información, capacidad de gestión de lo que son desastres naturales o provocados por los seres humanos. Entonces está bien, se está reduciendo el tamaño del Estado. Ahora, esos servidores públicos que están ahí, que algunos saldrán automáticamente, otros deberán ir saliendo paulatinamente, más quienes están en actividad informal o en empleos no adecuados bajo la dimensión que se guste, tienen que ir al segmento formal. Para lo mismo necesitamos que el sector productivo crezca y crezca sólidamente para poder acoger a estos seres humanos que necesitan un trabajo digno y permanente. Es fácil destruir,
y el aparato productivo lo destruyeron en la década pasada. Ahora hay que reconstituirlo y hay que empezar. Se están dando medidas para eso que vemos adecuadas. Primero, si tengo necesidad de producir más, voy a necesitar más seres humanos trabajando. ¿Qué tengo que hacer para producir más? Buscar quien me compre más. Para eso están los acuerdos comerciales y los acercamientos. En buena hora se inició en la administración anterior, en esta se fue concretando. Tenemos un acuerdo comercial ya con la Unión Europea. Hay un acercamiento positivo a un mercado meta en el mundo y un socio natural, un comercio natural para el Ecuador, que son los de Estados Unidos. El hecho de estar presente ya en la Alianza del Pacífico implica que voy a tener más consumidores, más compradores, por lo tanto voy a tener que producir más para vender más, y para producir más necesito más trabajadores en distintas áreas, en trabajos directos e indirectos. Eso es absolutamente positivo. Señales claras con el Código de Fomento, que si bien no es perfecto, es bastante mejor de lo que existía. Se reformaron 18 cuerpos normativos, y esto lo que le va a decir al sector privado es: señores, aquí está la herramienta, sáquenle el jugo, exprímanla y cumplan con su rol. Cumplan con su rol. No puede haber becados ni en el sector público ni en el sector privado. ¿Cuál es el futuro que usted ve para empresas que se fusionan, que han tenido ya un largo historial de pérdidas para el Estado, como CNT, TAME y ahora Correos del Ecuador? Recordemos que Correo del Ecuador fue a inicios del gobierno de Rafael Correa encargado al actual presidente de Ecuador, a Lenín Moreno, y se habló de toda una restauración, una reconstrucción, una modernización de Correos del Ecuador. Se lo comparó ya con eficiencia de Correos Internacionales. Es hoy otra de las entidades públicas en desgracia. Sí, y esto se traduce a lo local también en todos los segmentos. Si una empresa pública no empieza a dar réditos, para que esté esa empresa pública, y el Estado tiene que reconocer para qué es bueno, cuál es su competencia constitucional y legal. Ahí tiene que concentrarse y tener eficiencia, y en lo que no funciona tiene que cerrarse. Las empresas que usted ha mencionado tienen que cerrarse. No tengo modernización simplemente porque tengo tecnologías. Es el último paso. Si no cambio el software, el saber hacer las cosas, si no soy competitivo en el mercado, simplemente el consumidor se va a lo que me da calidad y me baja costos. El tema de TAME no es el problema para Cuenca. TAME es un operador más que sabemos que ha sido mal manejado, que sabemos que ha tenido beneficios y que está haciendo investigaciones sobre los permisos de operación para saber por qué se ha dado a unos y a otros no. Pero si es que los números no dan, simplemente se cierra y se deja de estar perdiendo. No hay que tener ideas fijas, hay que ser prácticos. La política hoy exige más práctica y menos romanticismo. Las empresas que usted ha mencionado no han logrado salir bajo distintas administraciones, porque tenemos los ecuatorianos que seguir soportando un mal servicio, y eso sí es responsabilidad del presidente de la República. Si el servicio no funciona, deléguele al privado o hágale competitivo en un tiempo perentorio. Pero ya sabemos, los propios administradores, ha habido horrores en estas empresas, no son competitivas. Dejemos de perder plata ahí y concentremos en las cosas que sí se deben hacer y las que son urgentes. Bien, quisiera yo transitar hacia otro tema, doctor Moreno. Las elecciones se vienen, faltan aproximadamente 7 meses. Cuando se estaba en la campaña electoral, en los albores de la campaña electoral, las cámaras a nivel nacional tuvieron una iniciativa, usted le recordará, era una iniciativa para proponer una agenda mínima a los candidatos a la presidencia de la República. Consenso Ecuador con 11 propuestas. Aquí estuvo involucrado muy directamente el actual ministro de Economía, el ministro Richard Martínez. ¿Se va a hacer algo similar, algo parecido en la ciudad de Cuenca con respecto a las autoridades que hay que elegir? Creo que Cuenca está agobiada y agotada de sufrir esta depresión que ha generado uno de los proyectos públicos más importantes, el proyecto Tranvía. Sí, los sectores productivos buscamos siempre el debate, la confrontación de ideas y obtener, sin importar de dónde provenga, la idea que nos sirva para generar trabajo, y eso es calidad de vida, es superar la pobreza, eso es generar esas fuentes de empleo, eso es seguridad. El trabajo nos interesa. La seguridad jurídica nos interesa. Usted recordará que desde el año 2007 la Cámara de Comercio de Cuenca lleva haciendo estos debates, y ya vamos a decir por qué empezamos a hacer estos debates. El primero que se realizó fue cuando estaba Fernando Cordero, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Se le invitó a un experto constitucionalista Fabián Corral para debatir eso. De ahí se han hecho varios conversatorios, como el que usted recuerda, 11 propuestas de Consenso Ecuador, que lo presidió la Cámara de Comercio de Quito con Patricio Alarcón.
hoy presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Ahí se dieron al público en general, para que sean objetadas, criticadas, para que tengan el beneplácito o no, ideas serias de lo que creemos el país necesita. Para asambleístas se hizo en la Cámara de Comercio de Cuenca, para las elecciones anteriores, un debate entre los 5 primeros candidatos, y esta vez, a finales del mes de enero, haremos un debate similar entre quienes estén, sobre todo de candidatos a alcaldes y de la ciudad de Cuenca y a prefectos. Pero de la el debate es suficiente. ¿No es importante ir generando algún tipo de agenda para la ciudad de Cuenca? No solamente con el sector de los empresarios, incluyendo en esto los sectores sociales, a la sociedad en su conjunto. ¿No hace falta definir ciertas políticas de ciudad que deberían ser observadas al margen de quien llegue a ocupar las dignidades de alcalde y de prefecto? Sin duda, y esas son preguntas que plantearemos. ¿Por qué las cámaras y la Cámara de Comercio particularmente, esta vez esperando hacerlo con la Asociación de Cámaras de la Producción de la SUAY, empezamos estos debates? Y en esto hemos sido críticos, respetuosos, porque empezaron a darse en el país, entre ellos las universidades, son los centros de pensamiento, unos debates que yo los he definido como debates light. Un día invitaba a un candidato, el otro día a otro candidato, otro día a otro candidato, y como la gente a veces no conoce la competencia que va a tener cada uno de los candidatos para el puesto por el cual está participando, simplemente se daba el populismo, se daban ideas, y el que más ofrecía salía con más simpatía, cuando en la vida real no lo puede hacer. Los debates tienen que ser en tiempo real con las mismas preguntas, y Cuenca y el Azuay necesitan una agenda sin duda nueva, y uno de los temas principales que está ahí es la competitividad de la ciudad, es la seguridad de la ciudad, es el tránsito y transporte público, son los servicios públicos, entre otros temas de importancia que tenemos para que ahí sean tratados, que no son temas que están a la espalda o que son secretos para nada, son temas que están sobre el tapete, pero que no han sido tratados, debatidos, confrontados a nivel de ideas, sino que han sido desplazados para que ojalá alguien más lo trate. Cuenca no soporta más improvisaciones, Cuenca y el Azuay no soportan más dilaciones. Cuenca y el Azuay necesitan una agenda nueva y un norte a veces. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué prioridades hay? Y el sector productivo lo ha dicho, somos parte de la ciudad, nos interesa poder hacer nuestro trabajo, cumplir con el rol social que tiene el sector productivo, con todas sus áreas, y poder avanzar. Hay temas serios de debate que pueden ser difíciles, pero son necesarios, el tema minería, entre otros, hay que tratarlos. La solución no es callarnos, la solución es debatir, disentir, es legítimo, con firmeza, no con fuerza. La política reemplaza la violencia, pero la política exige conocimiento, no buenas intenciones. Ya no salir con el diagnóstico, saber quién tiene la capacidad de dar una solución al mal que todos lo sentimos. Un tema final, doctor Moreno. El gobierno del presidente Moreno ha llamado a una cumbre que se realizará en la capital de la República de Países Latinoamericanos para tratar el tema de Venezuela. Básicamente la diáspora venezolana, esa cantidad de miles y miles de ciudadanos que se estima por de ahí a los 3 millones que han salido de Venezuela y continúan saliendo. Cuenca no se ha visto exenta de este problema que requiere también de soluciones, de aportes ciudadanos, de solidaridad. Unos ven como una amenaza a los venezolanos, otros ven como una oportunidad de que Ecuador efectivamente muestre esa humanidad que se trató de impregnar en la Carta Magna, que es nuestro principal referente en el ámbito legal. ¿Qué piensa la Cámara de Comercio de Cuenca sobre este tema, sobre la diáspora venezolana numerosa, cada vez más presente en el día a día de la ciudad, para que no se convierta en un lastre indeseable, para que de alguna manera se integre en alguna medida al convivir de esta ciudad? Sí. En esto estamos claros en que hay normativa internacional, hay un estatuto y una normativa para atender a los refugiados y hay que acogerlos. Según el artículo 9 de nuestra Constitución, los extranjeros y ecuatorianos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Por lo tanto, para todos se tiene que cumplir la ley. Quienes vienen deben ser acogidos en debida forma, tratados con humanidad y con soluciones reales. Hay por allí las quejas también de la explotación a los venezolanos, de condiciones
en algunos casos muy injustas, en otros incluso infrahumanas en las que se les contrata. Eso vamos a tratar primero. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primero, no es que yo puedo evitar que ingresen, tengo que asistirles por una obligación internacional. De hecho, en los últimos análisis que se dan en Latinoamérica, el Ecuador es el país con menos xenofobia, porque nosotros hemos vivido efectos de la migración. Pero quienes migran se someten a las normas de un Estado, de un pueblo al cual van. Al país donde fueras, haz lo que vieren. Aquí hay personas que están viniendo de distintas latitudes, con éxodo importante venezolano, que están sometidos a la ley ecuatoriana, que quieren hacer bien las cosas y bienvenidos. Pero quienes estén al margen de la ley, quienes disputen a la autoridad ecuatoriana, quienes quieran beneficios sobre los ecuatorianos. Pero muchos de ellos se los pone obligadamente al margen de la ley, como el tema que se va a tratar, me parece que el día de mañana en un juzgado, ante una acción que ha interpuesto la Defensoría del Pueblo de obligarles a tener un pasaporte vigente, sabiendo que esto cuesta una millonada en bolívares. Alrededor de $700 y se demora hasta 2 años. Es una cifra imposible para un venezolano común y corriente. Sí, entonces empiezan en el margen de la ilegalidad. Sí, no me parece que es la decisión correcta el solicitar un pasaporte. Primero porque cuando obtengo un paso regular vía Rumichaca, el puente San Miguel, lo que tengo es la posibilidad también de cruzar bases de datos con policía internacional, sea que está colombiana, de algo habrá de la venezolana, etcétera, tener un conocimiento. Pero sí necesito saber quiénes ingresan al país y también necesito saber que quienes están al margen de la ley, en una situación de refugio. Deben haber filtros razonables. Filtros razonables, una acogida, campamentos de refugiados, pero no se puede tolerar que se esté al margen de la ley generando actividades ilícitas, actividades de confrontación y de desprecio a los ecuatorianos que los estamos acogiendo, de vulneración a los que somos. El que viene, bienvenido, le acogemos, le atendemos, por humanidad, por solidaridad, no faltaba más. Pero quien sale de ese espacio no puede tener impunidad, una patente de corso, y hay que generar una elección. Quien sale a hacer actos delictivos tiene que ser juzgado, tendrán que ser extraditados, y quienes no quieren someterse al orden normal. Hay temas en Quito gravísimos, donde hay desde enfermedades erradicadas, donde hay temas de salud pública que empiezan a complicar y no se pueden apropiar de un espacio público. Hay que darles las facilidades para campamentos dignos, donde esté el Estado ecuatoriano con su presencia, que es quien otorga ese tratamiento. Hay agencias humanitarias internacionales que están ya en puestos de frontera y en otras latitudes atendiendo, como es la Cruz Roja, como es el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Hablemos, para culminar, de este subempleo que se estaría generando con estos ciudadanos. A ver, el sector productivo nacional tiene en sus estatutos impregnada una frase que más o menos reza de la siguiente forma: se va a velar por la moralidad de las acciones. Esto es cumplir la ley. Cumplir la ley implica observar todo lo que la ley en materia laboral, social, que es el caso que estamos tratando, obliga, no pone a consideración. Si hay personas que están abusando, ahí hay un Ministerio del Trabajo que tiene que entrar y tiene que sancionar y tiene que equilibrar esta relación. No se puede aprovechar de la desgracia ajena. Y los venezolanos tendrán trabajo no solo por ser venezolanos, tendrán que competir en competencias con los ecuatorianos. Hay que equilibrar, porque si no vamos a salir también desaventajados. Una política migratoria, una política que trate bien el tema, creo que no está aún implementada. Son temas que se están debatiendo, tratando de alguna manera entre los directivos de las cámaras. Por supuesto, y tiempo atrás hay un tema que se viene conversando con el municipio, donde están personas de otras latitudes y las nuestras también, que es el caso de la informalidad. No se puede tomar el espacio público. Por tema de salud pública no puede hacer expendio de alimentos en cada espacio público. Cada zaguán no puede estar en el centro histórico, exagerando un poco, con informalidad. No pedimos bajo ningún concepto que se les expulse o se les invisibilice. Lo que sí pedimos y exigimos, pues responsabilidad de la Municipalidad de Cuenca, es que conjuntamente con el sector productivo hagamos acciones conducentes para incorporarles al sector productivo formal, porque estas actividades lo que hacen es dañar los negocios formales, que son los que le dan la plata al municipio, son los que dan fuentes permanentes y dignas de empleo, afiliándoles, pagando los mínimos, sujetos a control. Un municipio que no puede hacer ferias de informalidad de manera permanente en todos los espacios públicos. Hay que poner un orden en la casa. Queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al doctor Jaime Moreno, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca.